Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Agustín. Y hoy les traigo un nuevo podcast, una nueva reflexión. Y hoy vamos a tocar un tema que es extremadamente importante, un tema que es extremadamente fundamental en nuestra fe. Recordemos que nuestra fe está basada sobre un nuevo nacimiento que ocurre en cada individuo. Al venir a la fe del Dios de Israel, nosotros somos hechos una nueva criatura. Para poder ser una nueva criatura, debemos reconocer nuestra condición de pecadores, como dice en Romanos capítulo 2, que dice que todos pecaron y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y al reconocer esa condición, nosotros debemos tener un corazón arrepentido, arrepentirnos y ser bautizados en el Mesías Yeshua, nuestro Maestro, también conocido como Jesús. Una vez empezado ese recorrido de nuestra fe, se produce un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento está explicado de una manera hermosa en el Evangelio de Juan. Vamos a ir hoy al texto base de nuestra reflexión, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Es una historia extremadamente conocida, la de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un principal, en el pueblo de Israel. Lo primero que el texto nos explica es que este hombre, Nicodemo, que era un principal entre los judíos, era un hombre de gran prestigio en Israel. Y obviamente no era para nada ignorante de las Escrituras. Nicodemo era miembro seguramente del Sanedrín, que eran los sabios ancianos que instituyó Moisés. Moisés, nuestro maestro, y era conocido como gran maestro de Israel. Por ende, obviamente este hombre tendría toda la ley, toda la Torá memorizada, obviamente, al ser un maestro, y tenía un gran prestigio, era maestro de maestros este hombre. De hecho, la Biblia de las Américas dice era un hombre prominente. Esa fue la palabra que usó la traducción de la Biblia de las Américas. Lo cual nos deja un gran conocimiento de cómo era este hombre. Vamos a ir directamente a la cuestión. Esto está en Juan capítulo 3 y vamos a empezar desde el verso 1. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, Yeshua, de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento, ruaj en hebreo, sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, del Ruaj. Acá el maestro está usando un juego de palabras. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Yeshua y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto base que vamos a estar utilizando. Nicodemo fue de noche. Es curioso, ¿por qué fue de noche Nicodemo? Bueno, probablemente para no ser reconocido por el resto de los fariseos. Podía peligrar su estatus. Recordemos que este sabio fue entendido porque él reconoció a nuestro Mesías, ¿no? No como el Mesías, pero sí por lo menos como un gran profeta. Pero bueno, este hombre tenía un estatus, recordemos lo que dije al inicio, tenía una posición privilegiada en el pueblo de Israel, el Sanedrín, el título de maestro de Israel, y aparte de eso la presión social. De hecho, creo que en la nueva serie que han sacado de Chosen, que es la nueva serie que sacaron acerca del maestro y los discípulos, hay unos episodios que le dedican a Nicodemo y nos ponen muy en contexto de cómo era la situación. Nicodemo tenía mucho que perder, tenía mucho que él había construido a lo largo de los años. Entonces él dijo, bueno, voy a ir de noche para que nadie me reconozca y voy a preguntarle a este rabí, a este maestro, un par de cosas. La cosa es que es interesante porque Nicodemo viene y le dice al maestro, nadie puede hacer esto que tú haces si Dios no está con él. Pero el maestro, en vez de seguirle la charla, él le da un vuelco a la charla, le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Le da una vuelta de tuerca de 180 grados a la conversación. Nadie puede ver el reino, el Malhut, si no nace de nuevo. Es algo muy drástico lo que el maestro está diciendo. Poder ver el reino de Dios es solo para unos pocos, los que son nacidos de nuevo. Pero, ¿qué representa el hecho de nacer de nuevo? Bueno, es necesario para todos nosotros convertirnos en niños y humillarnos para ver el reino, el Malhut. ¿Qué representa el concepto de reino al que se refiere Yeshua? Bueno, el concepto de reino representa no la voluntad del Padre. De hecho, recordemos cuando el maestro habló del reino abiertamente muchas veces. En una de las ocasiones que él habló sobre el reino, decía, el reino de los cielos no vendrá sin advertencia previa, ¿no? Decía, el reino está aquí entre vosotros. Eso es lo que él decía. Básicamente, el reino es el poder gozar del espíritu de santidad, poder gozar de ese espíritu divino que proviene del Padre, poder gozar de su voluntad, de su conocimiento, poder experimentar lo que es el llevar fruto, poder experimentar el conocimiento nuevo. Pero ¿cómo podremos nosotros conocer cosas nuevas si no estamos dispuestos a dejar los preconceptos que ya traemos construidos por nuestro andar?
Si yo no me hago un niño y no me humillo como un niño, no podré ver lo que el Padre me está diciendo. Recordemos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que tenía un conocimiento increíble, pero él se aferraba a ese conocimiento. Y si él no dejaba de aferrarse a ese conocimiento que él ya traía, no iba a poder reconocer al Mashiach, al Mesías, el ungido de Dios, el Salvador que lo tenía enfrente. Él no podía entender eso si él no dejaba su conocimiento y abría su entendimiento. El reino es la manifestación y gobierno de Adonai. Adonai no puede traer su reino a un corazón que no nace de nuevo. Nunca llegaremos a ver la manifestación de Adonai en nosotros si no nacemos de nuevo. La expresión nacer de nuevo tiene que ver con el volver a la condición primaria de nuestra vida, donde somos unos infantes. Por eso el maestro dijo en Mateo 19, desde el 13 hasta el 15, en una ocasión en que los discípulos trajeron a él niños, él dijo una frase que es muy contundente y vamos a leer el pasaje. Dice, versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Fíjense, menospreciaron a los pequeños. Decían, no molesten al maestro con los niños. Pero Yeshua les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La versión Peshita aramea, que utiliza un manuscrito alterno, lo dijo de la siguiente forma. Dice, dejad a los niños venir a mí, porque para los que son como ellos es el reino de los cielos. O sea, para los que se hacen como un niño es el reino de los cielos. En pocas palabras, debemos hacernos niños e ignorantes para poder heredar el reino. Ahora, ¿cuáles son las características de un niño? ¿Cuáles son esas características? Bueno, primeramente, un niño es dependiente. Nunca un niño va a poder valerse por sí mismo en circunstancias normales. Por ejemplo, cuando un niño nace, necesita del pecho de su madre, necesita la leche. Los apóstoles usaron muchas veces la expresión de leche, ¿no? Recibir como niños la leche espiritual no adulterada, por ejemplo. Si nosotros no nos hacemos como un niño y no recibimos esa leche espiritual, no veremos la gloria de Hashem, de Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre. El niño es totalmente dependiente. Un niño necesita que lo alimenten, necesita que lo bañen, necesita que lo vistan, necesita que le dediquen tiempo. Y sobre todas las cosas, algo que a mí me toca ver muy de cerca, porque tengo un niño de 6 meses, es ver cómo un niño está en paz cuando está en los brazos de su padre. Por ejemplo, cuando yo alzo a mi hijo en brazos, él tiene un sentimiento de paz, él tiene una paz increíble. Ahora imaginémonos a nosotros mismos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Debemos ser como ese pequeño recién nacido en los brazos de nuestro Padre. Otra característica que tiene un niño es que los niños son extremadamente curiosos y preguntones. Todo el tiempo están aprendiendo. Quieren saber más y más de todo lo que los rodea, de todo lo que está en su entorno. Siempre le preguntan a su padre o a su madre sobre todo lo que ven. Vamos a ver, por ejemplo, los ejemplos de los niños, ¿no? Un niño que ve una flor en la calle y te dice: papá, ¿por qué la flor tiene ese color? Y vos tenés que explicarle. ¿Por qué los autos tienen ruedas?
¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo el tiempo el niño quiere aprender. Ahora nosotros, trasladando eso a nuestra vida espiritual, debemos ser como un niño, necesitando aprender todo el tiempo lo que el maestro nos va enseñando. Si nosotros no nos acercamos con el sentimiento de aprender, no vamos a poder ver el reino de Dios. Por ejemplo, si yo me quedo con las doctrinas que ya traigo, con las doctrinas que aprendí hace 20 años atrás en mi caminar, y nunca salgo de eso, y nunca compruebo con las escrituras, nunca estudio las escrituras, nunca vengo con esa sed de pedir a Adonai, muéstrame algo nuevo, muéstrame más de ti, yo quiero conocerte, yo quiero saber. Si no venimos con esa actitud, no veremos el reino de Dios, el reino de Hashem en nuestra vida. Por eso debemos ser como los niños, curiosos. Debemos ser preguntones. La palabra dice, ¿no?, que debemos buscar. Y el que busca encuentra, dice. El que golpea se le abre. Eso es lo que dice la palabra. Si nosotros decimos que Adonai es nuestro Padre, debemos aprender de Él. Es lo más necesario. Otra característica de un niño es que los niños no son rencorosos en circunstancias normales, a no ser que lo aprendan de un adulto. Por eso es tan importante darles una buena dirección, no corromper esa inocencia que tiene un niño. Un niño no guardará rencor si no lo aprende. Recordemos que todas estas cosas, ¿no?, el rencor, el odio, la envidia, son cosas que están en nuestra carne, sí, las traemos al nacer, sí, pero son conductas muchas veces aprendidas. Nosotros sabremos cómo es un hogar al ver el comportamiento de los niños, por ejemplo. Si un niño habla mal de otro, lo hace porque escucha a sus padres hablar mal de otras personas, por ejemplo. Por eso es tan necesario. Ahora, es sabido que los adultos somos todo lo contrario a un niño. Somos autosuficientes, somos sabios en nuestra propia opinión, guardamos en nuestro corazón orgullo y rencor. Y recordemos que el orgullo impide que aceptemos nuevos conocimientos del Dios infinito, del Dios altísimo, el Todopoderoso. Recordemos que el Maestro dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso dijo él. El Maestro tenía un corazón de niño, a pesar de esa inagotable sabiduría. El Maestro demostraba el amor de un niño. Podemos ver eso también, que es otra característica de un niño. Un niño pelea con otro niño y a los 5 minutos ya están amigados de nuevo jugando. Se pueden haber tirado de los pelos hace un instante y al siguiente instante estarán amigados, reconciliados. Si tan solo los adultos fuéramos iguales y olvidáramos el rencor. Volviendo a Nicodemo, ¿por qué el maestro le dijo esto? Necesitas nacer de nuevo. Si Nicodemo era un hombre entendido en la escritura. Bueno, volvemos a lo mismo. Nicodemo tenía su estatus. Nicodemo tenía que perder. De hecho, él no fue el único fariseo en creer en Yeshua, hubo varios. Pero la escritura dice que esos fariseos creían en secreto por miedo a los otros fariseos. De hecho, la escritura en un pasaje dice, prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Nicodemo no podía entender esto. A él no le entraba en la cabeza el hecho de humillarse. Yo estoy más que seguro que Nicodemo era una persona que venía a algún lugar y muy probablemente siempre recibía honra. Muy probablemente recibía todos los halagos, todas las, todos los reconocimientos. Pero Yeshua le decía,
te es necesario ser como un niño y volver a nacer de nuevo, si no, no verás el reino. Recordemos que la palabra dice: el que sea más grande entre ustedes será aquel que se humille, será aquel que sirva. Esa es la mentalidad que debía tener Nicodemo, lo que él no entendía en un principio. De hecho, dice la palabra, ¿no? Dice aquí en el verso 5, dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no muera con Mashiach, Yeshua, con el Mesías Yeshua en el bautismo, para nacer de nuevo por ese bautismo, y no nazca de nuevo en el Espíritu, no verá el reino, no verá actuar a Dios en su vida. Lo curioso es que dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, es espíritu. ¿Cómo sabemos cuando algo nace de la carne? Bueno, en el libro de Santiago dice que en el capítulo 4 dice, por ejemplo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matad y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente? Luego recordemos que el apóstol Pablo siempre hablaba de obras de la carne. Esto no era de las obras de la ley, o sea, no era de obras que vengan en la ley, sino las obras que la gente hace para guardar la ley. ¿Me explico? La motivación. Por ejemplo, si yo guardo la ley con un corazón carnal, no será nada más que obras carnales para buscar mi propia justicia y no la justicia que viene de Dios. A eso se refería el texto. Este hombre, Nicodemo, era irreprensible en la ley y era muy probablemente conocedor de las alajás. Las alajás son las reglas que tiene cada rabino. Ahora, ¿esas alajás son de Dios? No, son cosas carnales que la gente hace para evitar pecar, pero no deja de ser algo carnal. Por eso es nacido de la carne y es carnal. Pero si uno nace del Espíritu, dice la palabra que Él pondrá en nosotros el Espíritu que nos guiará a toda verdad. Y dice que ese Espíritu nos convencerá de pecado, por cuanto todos pecaron, de justicia y de juicio. Y también dice que al poner de su Espíritu, Él escribirá su ley en nuestros corazones, para que podamos guardar sus mandamientos de una forma espiritual, que eso es lo importante. De hecho, el pueblo judío ha pecado en eso, que ellos no entienden la parte espiritual de los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos habla de que ser judío es una condición interna del corazón. Ese es un verdadero judío, un verdadero israelita, una persona que en su corazón tiene ese amor por la ley del Eterno y la guarda espiritualmente, discerniendo en lo espiritual. Ahora, Nicodemo, volviendo a Nicodemo, cuando nosotros vamos a Juan 3, pido disculpas, había cambiado de libro, volviendo a Nicodemo, dice el Espíritu, dice lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe de dónde viene ni a dónde va el que es nacido del Espíritu, porque no es de sí mismo, sino que el Espíritu lo guía a hacer cosas que él ni sabe.
O sea, al ser nacidos del Espíritu podremos guardar los mandamientos de una forma que nunca antes lo hemos hecho. Podremos tener esa paz, podremos tener ese sentimiento de eternidad en nosotros. Ahora, el Maestro dijo que si nosotros no somos capaces de nacer de nuevo, no veremos el reino. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Bueno, primeramente reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitamos a Yeshua, nuestro Maestro. Y segundamente, debemos renovar nuestro entendimiento día tras día. Pablo dijo, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 23, dijo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y escuchen, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a Hasatán. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, el ungido, el Salvador. Esa es la clave, hermanos. Renovemos nuestro entendimiento. No nos conformemos con simplemente leer de una forma intelectual la palabra, la escritura, sino busquemos discernir la intención espiritual que hay detrás de ello. Si no, se volverá una carga y nos enfriaremos y dejaremos crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura impedirá que podamos alcanzar la gracia de Hashem. Bueno, esta fue la pequeña reflexión de hoy. Espero haya sido de bendición para tu vida y espero, si te ha bendecido, puedas hacérmelo saber con algún comentario o algún mensaje. Sin más, amados hermanos, les deseo la paz de Adonai en sus vidas y les deseo que puedan ser niños dependiendo de su Padre eterno. La paz de Adonai sea con ustedes. Amén.